tardes. Estamos iniciando un nuevo vivo de FUCA. Les damos la bienvenida a todos los que se van a ir uniendo ahora y a los que nos van a ir a presenciar este vivo cuando esté ya guardado desde el feed de la Fundación FUCA. Un gusto estar nuevamente con ustedes, como todos los lunes a las 19 horas, agradeciendo por supuesto a todos los profesionales que siempre se suman para compartir información sobre prevención, especialmente prevención en cáncer, con nosotros en este canal de FUCA. Aprovechamos para recordarles que por si no se enteraron todavía, aunque lo estamos publicando también en las redes desde hace varios días, que mañana a las 14 tenemos un evento especial para pacientes de cáncer de mama, para pacientes y familiares de cáncer de mama, así que todas están invitadas, pueden inscribirse a través de la página web de FUCA. Y bueno, buenas tardes a todos los que ya se sumaron, ya somos 22 aquí. Les voy a poner también una información sobre FUCA aquí en los comentarios y ya le vamos a dar lugar a la doctora Laura Corín, que es quien nos va a acompañar hoy. La doctora Laura Corín es médica hematóloga, es especialista a su vez en oncohematología y es la encargada o la especialista, mejor dicho, de linfomas. Alexander Fleming, o sea, ella es miembro del staff médico del Instituto Alexander Fleming, que es donde la Fundación FUCA tiene su sede. Aquí ya veo que se está sumando la doctora Corín. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá conectada y veo que se está conectando mucha gente, así que muchos de nuestros pacientes también. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos, saludos a todos, saludos a las doctoras que también nos están escuchando, la doctora Vitrio, la doctora Foncuberta. Un gusto, bueno, de que también nos acompañen en este vivo. Y estamos iniciando este vivo y nos estamos ocupando de este tema, especialmente porque el día 15 de septiembre es el Día Mundial seleccionado para concientizar y para informar sobre los linfomas. Bueno, primero empezamos con las preguntas ya, doctora Corín. La primera pregunta que me surge es, hablamos de los linfomas. ¿Qué son? ¿Son los linfomas? ¿Es el linfoma? ¿De qué manera lo expresaríamos correctamente? ¿Y qué es esta enfermedad? Perfecto, los linfomas son enfermedades malignas que surgen a partir del linfocito, que es una de las células que forman parte del sistema inmune, que se supone que nos defiende frente a distintos tipos de infecciones. Normalmente, por ejemplo, cuando uno tiene una angina, esos linfocitos se están reproduciendo frente a ese estímulo, el ganglio se inflama, y después cuando el cuadro se resuelve, el ganglio vuelve al tamaño normal y no lo dejamos de sentir. En el linfoma, esos linfocitos sufren mutaciones que hacen que puedan proliferar sin necesitar de un estímulo ajeno, sin necesitar de un estímulo infeccioso, por ejemplo, y esos linfocitos que van proliferando habitualmente se acumulan en los ganglios, pero también pueden ir a otros órganos del cuerpo, ¿sí? Y a eso, cuando el linfocito sufre esas mutaciones que lo hacen independiente del estímulo, lo llamamos linfoma. Es una enfermedad maligna, pero comprende un montón de distintos subtipos de linfomas. Entonces, son linfomas, pero hay muchos subtipos. Y los tratamientos, me imagino, son distintos según esos subtipos. ¿Hay alguna información para compartir o ya es demasiado complejo para que le contemos a la comunidad un poco cómo es esa subclasificación? Sí, podemos contar así en forma global que los linfomas se van a dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Dentro de los linfomas no Hodgkin, según el linfocito que le da origen, la contraparte normal pueden ser linfomas B o linfomas T, y dentro de los linfomas B, según el comportamiento clínico que tengan, pueden ser linfomas agresivos o linfomas indolentes, ¿sí? Y después dentro de cada una de estas
de estas clasificaciones hay distintos subtipos a su vez. Y los tratamientos difieren según cada subtipo de linfoma, e incluso hay linfomas que no los necesitamos tratar ni bien lo diagnosticamos, sino que se pueden esperar. Y se hace un seguimiento, me imagino. Exactamente, hay ciertos linfomas como los linfomas indolentes que no necesariamente cada vez que los diagnosticamos los vamos a tratar, pero sí vamos a seguir al paciente de cerca en busca de estos parámetros que nos indiquen cuándo necesita iniciar el tratamiento. Claro. ¿Y cuáles serían, para nosotros siempre es muy importante en FUCA hablar, a veces se puede hablar de prevención, a veces no se puede, pero es importante por lo menos tratar de hablar de detección temprana? ¿A qué signos podrían indicar la presencia de un linfoma? ¿A qué signos tendríamos que prestar atención? Perfecto. El síntoma más común es la aparición de ganglios duros, indoloros y no dolorosos, ¿no? A diferencia de los ganglios que surgen cuando hay infecciones, que son ganglios dolorosos, que uno lo siente, estos son ganglios palpables, pero no dolorosos y duros. Puede ser en las distintas regiones donde normalmente hay ganglios, los más comunes en la región cervical, en axila e ingles, pero también pueden aparecer ganglios que no veamos, ¿sí? En sitios, por ejemplo, el mediastino, que es el espacio entre los dos pulmones, en el abdomen, que no siempre uno los puede palpar y esos los observamos con imágenes. Ese es el síntoma más común, y después hay otros síntomas asociados a los linfomas, como los que llamamos síntomas B, que son síntomas sistémicos, o sea, de todo el cuerpo en relación a muchas veces que hay linfomas, que incluyen la pérdida de peso, pero no que mediada por una dieta, sino sin ninguna causa que lo justifique, la presencia de fiebre vespertina, o sea, no fiebre infecciosa, ¿sí? Porque uno tiene un cuadro infeccioso, sino que todas las tardes el paciente tiene fiebre sin que uno le encuentre ningún motivo claro, y la presencia de sudoración nocturna. Sudoración nocturna, obviamente también síntomas los que nombras como que aparecen de manera rara y sin una justificación. Exactamente, es una sudoración, por ejemplo, la sudoración nocturna es una sudoración que al paciente le llama la atención porque se tiene que cambiar la ropa de cama, no es un poco de transpiré un poquito en la zona del pelo, sino que se tienen que cambiar directamente el pijama, la sábana. Claro. Bueno, acá ya nos van llegando algunas preguntas. Uy, se me fue. Que preguntaban, ¿duros es lo mismo decir fijos? Me imagino que se refiere a la hinchazón de los ganglios. Sí, a ver, duro es como nos referimos a la consistencia, ¿sí? O sea, que uno lo toca y no es un ganglio blandito, sino que es un ganglio bien duro, como una piedra, ¿sí? Y pueden ser a su vez fijos, o sea, que uno no lo pueda mover, o móviles, ¿sí? Lo más común, o sea, los ganglios más sospechosos son aquellos que no los podemos mover tan fácilmente. Claro. Y acá Pau nos hace una pregunta que, bueno, no la entiendo, no sé si la estás leyendo, doctora, que habla de la micosis fungoide. Perfecto. La micosis fungoide es un subtipo de linfoma que afecta principalmente a la piel, sí, es uno de los linfomas cutáneos y se origina en el linfocito T, o sea que es uno de los linfomas más comunes a nivel cutáneo o sea, de la contraparte del linfocito T. Y en general es uno de los linfomas que que atendemos no solo los hematólogos, sino que los vemos en conjunto con los dermatólogos. Y en los estadios iniciales, o sea, cuando solo está afectada la piel y en poca cantidad, en poco volumen, en general va dirigido el tratamiento hacia la piel, no tratamiento sistémico o con quimioterapia como en otros tipos de linfomas. En general, el pronóstico, vi que me preguntaban sobre el pronóstico es muy bueno, la mayoría de los pacientes tienen una expectativa de vida absolutamente normal. Sí, refiriéndose ¿hablas en general de los linfomas o de este tipo de linfomas en especial? Hablaba de la micosis fungoide, que fue justo la pregunta que hicieron desde el público. Sí. Bien. Y en general, digamos, detectado un linfoma, ¿cuál sería como por regla general, el tratamiento?
También Bueno, tenía en la general, duda eso de Hodgkin o no Hodgkin. Me imagino que Hodgkin será el apellido de alguien que lo descubrió, quizás, porque es un nombre. exactamente, exactamente. O sea, así a modo introductorio se tratan diferente. El linfoma de Hodgkin tiene un pronóstico excelente, en la mayoría de los casos son linfomas curables, casi que decimos que curamos a más del 80% de los pacientes con la primera línea de tratamiento, o sea, con el primer intento del tratamiento, y por eso, como se da más que nada en pacientes jóvenes, lo que tratamos de hacer en las últimas décadas es mejorar el tratamiento en el sentido de mantener la eficacia, pero disminuir la toxicidad para que los efectos a largo plazo de los pacientes jóvenes sean lo menor posible. O sea, sería la idea en el linfoma de Hodgkin es curar con la menor toxicidad. Sí, Y en los linfomas no Hodgkin, dependiendo, como dijimos, pueden ser B o T, el tratamiento de los linfomas B en general incluye lo que se llama inmunoquimioterapia, es un complejo de poliquimioterapia más lo que es inmunoterapia, que en la mayoría de los casos es un anticuerpo monoclonal dirigido contra algún antígeno que expresen los linfomas. Antígenos serían como unas ciertas banderitas que son como marcadores que muestran los linfomas, entonces atacamos con un anticuerpo monoclonal ese marcador que tienen los linfomas, y eso se da en conjunto con la quimioterapia. claro. Acá Sole nos pregunta, linfoma folicular, ¿tiene recaída? Llevo 2 años en remisión. Bueno, en general los linfomas indolentes, dentro de ellos el prototipo es el linfoma folicular, se dicen que son linfomas que tienden a recaer con el tiempo, ¿sí? No necesariamente en todos los casos vaya a haber recaídas, pero la situación más habitual es que hay procesos de recaída y remisión, ¿no? O sea, como remisión ya vamos a llevar atrás al linfoma. Entonces, los pacientes logramos llevar atrás el linfoma, logramos que alcancen la remisión y con el tiempo tienden a recaer. Hay distintas estrategias para hacer que el tiempo a la recaída vaya siendo cada vez mayor, entre ellas, por ejemplo, estrategias de mantenimiento con estos anticuerpos que hablamos monoclonales. Claro. Bueno, acá, linfoma, yo 22 en remisión, linfoma folicular. Me imagino que esta es Aide González, que en un ratito vamos a hacer algunas preguntas más y en un ratito ya la vamos a invitar a sumarse. Quería preguntarte, entonces el tratamiento siempre es medicamentos, medicación, quimio, los que estás nombrando. Bueno, como dijimos, no todos los linfomas los tratamos ni bien los diagnosticamos, pero en general, en la mayoría de los casos, los linfomas se tratan con esta combinación de inmunoquimioterapia o de poliquimioterapia, y ahora en los últimos años, como se están descubriendo los mecanismos por los cuales, o sea, como lo que se llama la fisiopatogenia, cómo se forma, qué mutaciones se producen en los linfomas como para favorecer esta proliferación de los linfocitos. Ahora está también el tratamiento con lo que se llama drogas blanco dirigidas, o sea, drogas que apuntan al mecanismo de generación de los linfomas, de proliferación de los linfomas, para poder frenar esa proliferación y combatir el linfoma. O sea que en algunas patologías ya tenemos, en vez de quimioterapia, tenemos estos tratamientos blanco dirigidos que incluyen, en muchos de los casos, pueden ser pastillas. Claro, seguramente con menores efectos secundarios, mejor tolerados que... No necesariamente, No o sea, que no sea necesariamente, ok. claro, exactamente, que no sea quimioterapia no siempre va de la mano de que no tenga efectos adversos, es un poco, tiene otro perfil quizás de efectos adversos distinto de la quimioterapia tradicional. Claro. Y acá Claudia nos pregunta qué significa que sean refractarios. Primero quiero saludar personalmente a Claudia, que es paciente mía y la amo mucho. Y después, más allá de ese comentario, que sean refractarios significa que no responde al tratamiento, ¿sí? O sea, uno da el tratamiento de los linfomas y esperamos que, como dijimos, que ese linfoma se vaya para atrás, que entre en remisión. Un linfoma que no entra en remisión, que no tiene respuesta, la respuesta que uno está buscando,
a eso llamamos que sea refractario, ¿sí? O sea, que no está respondiendo en forma adecuada al tratamiento y que uno tiene que cambiar el esquema de tratamiento para lograr ese objetivo que estamos buscando, que es llevar la enfermedad atrás. Bien. ¿Y hay algún factor, digamos, predisponente en cuanto a la persona, su historia clínica, factores familiares? ¿O Perfecto. es muy Para empezar, esporádico, digamos? Para veces siempre yo aclaro algo acá, que es porque estamos en un vivo con muchos pacientes, y es algo que yo aclaro siempre en las consultas, y es que los pacientes no hicieron nada mal, sí que no tienen la culpa de que el linfoma aparezca. Esto es un poco para llevar tranquilidad, porque a veces uno se está carcomiendo de qué es lo por qué me pasó esto a mí. En muchos de los casos no conocemos las causas de por qué se producen los linfomas. Hay ciertos tipos de linfomas que están asociados a algunas infecciones virales, por ejemplo, Epstein-Barr, HIV, pero hay un montón de otros linfomas que no están asociados a estas causas. Y también ciertos factores, por ejemplo, fenómenos de autoinmunidad también pueden predisponer a ciertos tipos de linfoma, pero como digo, en la mayoría de los casos no sabemos la causa del por qué se produjo el linfoma, y por eso decimos que no es una enfermedad que sea prevenible, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos estrategias como para poder prevenir la aparición de los linfomas, pero sí tenemos estas herramientas para poder detectarlo en forma precoz, que es más que nada que el público esté alerta ante la aparición de los síntomas y pueda consultar. Claro, creo que precisamente es lo más importante siempre para destacar en estas comunicaciones, ¿verdad? Bueno, acá te mandan mensajes también de agradecimiento, siempre tan clara, así que bueno, seguramente que son pacientes que nos están escuchando. Y factor hereditario, entonces tampoco, por lo que estás comentando, o puede haber algún tema A ver, si hereditario. bien no es de hereditario, ¿sí? Eso también es otra de las cosas que le decimos a los pacientes, que no lo pueden pasar a su descendencia. Se dice que en ciertos linfomas el antecedente de un familiar con linfoma puede aumentar el riesgo, pero no es o sea, no es un aspecto hereditario, no es que uno se lo vaya a pasar, ni que sea contagioso, ni nada. O sea, en general lo que uno dice es que no sabemos por qué pasó, y que ahora que tenemos el diagnóstico, tenemos que hacer el hincapié en empezar el tratamiento en los casos que se tengan que tratar, y enfocarnos en eso y no en las cosas que no podemos Claro, revertir. claro, totalmente. Y bueno, acá bueno, muy difícil el nombre, te dice gracias por tu contención, amor y conocimientos. Así que bueno, lindos mensajes, me gusta leerlos. Eh, y en cuanto a las edades de los pacientes, ¿hay alguna diferencia? Mencionabas Hodgkin, que es prevalentemente en personas jóvenes, y los otros linfomas también en personas jóvenes. ¿Cómo se ve en general? En general, los otros tipos de linfomas se dan, la mayor incidencia es con el aumento de la edad, ¿sí? No son clásicamente de pacientes jóvenes, pero podemos encontrarlos también en pacientes jóvenes, pero en general la mediana de edad de los distintos tipos de linfomas es alrededor de 60 años, si no es algo, en el linfoma de Hodgkin sí se da un pico entre los 20 y los 30 años, y después un segundo pico a los 60, pero en los linfomas no Hodgkin lo más habitual es encontrarlo en adultos mayores. Mayores. Y siempre, por supuesto, se indica tratamiento, ¿verdad? Porque hay un mito a veces en relación al cáncer que cuando ocurre en personas muy mayores que no vale la pena tratar, o sea, ¿cómo se maneja en este caso? Bueno, en general, si es un linfoma que requiera tratamiento inmediato, por ejemplo, los linfomas agresivos, que el linfoma más frecuente es el linfoma difuso de células grandes B, que es el más frecuente de todos los linfomas, en general cuando uno lo encuentra lo tiene que tratar, porque si no avanza muy rápidamente, y dependiendo de la edad, la estrategia que vamos a tener, ¿no? Uno puede ajustar la dosis del tratamiento para que adultos muy mayores
por ejemplo, mayores de 80 años puedan tolerar los tratamientos. O sea que no es que por edad únicamente uno va a dejar de tratar al paciente, sino que uno tiene en cuenta todos estos aspectos, la edad, las comorbilidades, o sea, qué antecedentes tiene, y vamos ajustando el tratamiento para que lo puedan tolerar, y asimismo es muy importante siempre involucrar a otros colegas, por ejemplo, cardiólogos, para evaluar la función cardíaca, para ver si los pacientes pueden tolerar la quimioterapia, que puede tener efectos sobre el corazón, y también involucrar a los clínicos que nos ayudan con todo el soporte de las complicaciones. Claro. Hablamos siempre de que los distintos tipos de cáncer se tratan a través de un equipo multidisciplinario. Esto me imagino en el caso de los linfomas, ¿hay alguna especialidad en particular que también te acompañe, aparte de las que mencionamos? En general nos apoyamos mucho en los clínicos que nos ayudan con todo lo que son las complicaciones de las quimioterapias, ya sean infecciosas, o el apoyo de algunos síntomas como para que podamos combatir los síntomas asociados a los tratamientos y que los pacientes lo toleren mejor y no la pasen mal durante el tratamiento. Es como nuestro mayor soporte. Después, obviamente, también podemos involucrar a los gerontólogos, ¿sí? Para ajustar, para ver la fragilidad de los pacientes más mayores y ver, porque a veces uno lo ve en el consultorio y no nos parece tan frágil, pero después cuando uno empieza los tratamientos vamos viendo la aparición de distintas cosas, entonces está bueno también tener involucrado a los pacientes mayores y los cardiólogos para ir chequeando en los casos en los que se necesite que no haya deterioro de la función del corazón. Claro. ¿Y se puede hablar de porcentajes en cuanto a la curación? Mencionabas el caso de Hodgkin, que hoy por hoy es, digamos, altamente curable, ¿y los otros tipos de linfomas? Bueno, de los otros tipos de linfomas, los linfomas agresivos, que charlamos que el difuso de células grandes B es el linfoma más común de todos, y dentro de todos el prototipo de los agresivos. En general decimos que 2/3 de los pacientes se curan con la primera línea. Con esto que yo aclaro con la primera línea es porque no necesariamente un paciente que no se cura con la primera línea no se pueda curar después con los intentos sucesivos, ¿sí? Pero bueno, ahí en los intentos sucesivos quizás utilizamos otras estrategias. Pero en general decimos que los linfomas son altamente curables porque estamos hablando de que aún los linfomas más agresivos podemos curar entre un 60-70% de los pacientes, que son en el primer intento, que es un número que no es para nada despreciable, y los linfomas indolentes, los linfomas indolentes, si bien se dice que no son curables, hay ejemplos como el de AID que logran control de la enfermedad a muy largo plazo, y hace hablar de lo que llamamos el concepto de cura funcional, ¿sí? Pero lo que esperamos igual en los linfomas indolentes es con el tratamiento de inicio lograr periodos de remisión muy, muy, muy prolongados y que los pacientes puedan tener una muy buena calidad de vida y en la mayoría de los casos expectativas de vida casi normales. Bueno, acá también nos preguntan por el acompañamiento psicológico. Y me preguntan también por si lo hace la fundación. Nosotros en la fundación, como el servicio que tenemos hacia los pacientes, lo damos a través de estos encuentros o a través de charlas en general que vamos organizando periódicamente. No tenemos un servicio personalizado o de grupos de pacientes de seguimiento. Eso es como que se maneja con un profesional en forma, digamos, individual. Ahora, en tu experiencia, doctora Corín, ¿me recomiendan, forma parte del equipo, el equipo de psicooncología, verdad? Totalmente, es una parte muy importante de los tratamientos, el equipo de psicooncología. Muchas veces, como dijimos, estamos tratando pacientes jóvenes que esto, o sea, el diagnóstico del linfoma tiene un impacto particularmente fuerte porque están atravesando periodos de la vida en la que
en los que quizás deberían estar viviendo otro tipo de cosas, entonces esto de tener el apoyo psicológico y de profesionales que están acostumbrados a los tratamientos que nosotros damos y que pueden dar como un acompañamiento así muy especializado, nos ayuda mucho para que los pacientes puedan completar todos los tratamientos. Claro, perfecto. Y bueno, respecto también de la parte de psicooncología, aprovecho para contarles que todas las charlas que hemos dado y que damos a lo largo del tiempo en FUCA, las tenemos en nuestro canal de YouTube. Así que les cuento que hay charlas muy interesantes dadas por el equipo de psicooncología del Instituto Alexander Fleming sobre el impacto que tiene el diagnóstico de cáncer, cómo hablar de cáncer con nuestros amigos, con nuestra familia, cómo hablarle de cáncer a los niños, temas de sexualidad y cáncer. O sea, hay realmente muchas charlas muy interesantes que te pueden ayudar mucho si es para una persona que está conviviendo con el cáncer, sea como paciente o sea como un allegado o un familiar, alguien que está acompañando. Bueno, acá Claudia, leemos la pregunta de Claudia y después le vamos a decir la vamos a sumar a Aide, porque la invitamos para que participe también. Eh, Claudia dice, un paciente con linfoma T trasplantado, ¿qué probabilidad de recaída o reincidencia tiene? No sé si es una pregunta que puedas responder. Vamos a responder un poquito en forma general para que el público pueda entender. Un poco lo que nos pasa con los linfomas T es que son los linfomas más difíciles, ¿sí? Porque son linfomas que cuesta que los pacientes entren en remisión, o sea, que lograr que el linfoma se vaya para atrás, y nos pasa también que a veces el linfoma responde, pero tiende a volver muy rápido, ¿sí? Por eso la estrategia que tenemos con los pacientes con linfoma T es no solo hacer quimioterapia de inicio, sino en los pacientes que responden bien, consolidar, o sea, hacer como un refuerzo con un trasplante autólogo de médula ósea. Trasplante autólogo implica que nosotros damos una dosis muy grande de quimioterapia, que es mucho mayor que las quimioterapias normales. Previamente sacamos células madre del paciente y después de dar esa quimioterapia muy fuerte, devolvemos esas células madre a la circulación para que vayan a la médula ósea y haga que el periodo que el paciente sufre los efectos adversos de la quimioterapia sea el más corto posible. Esa megadosis de quimio que conlleva el trasplante autólogo hace que cualquier célula, o sea, busca que cualquier célula que haya quedado residual del linfoma se pueda eliminar. Con estas estrategias, esos pacientes que logramos llevar al trasplante en remisión y que van, o sea, que a posteriori no recaen, uno estima que más o menos el 50% de los pacientes se podrían curar con esa estrategia. Y para los pacientes que no, como dije, como es bastante engañoso, este tipo de linfomas, muchas veces los pacientes requieren varias líneas de tratamiento y en esos pacientes, en vez de hacer un trasplante autólogo, hacemos lo que se llama un trasplante alogénico y que busca como un mecanismo de acción distinto al trasplante autólogo y significa que que el donante no es el propio paciente, sino un donante que puede ser familiar o no familiar, pero que tiene que ser compatible o semicompatible, y entonces, en ese caso, lo que hacemos es que, esas células que estamos o sea, que estamos infundiendo no conocen a las células del linfoma y actúan por un mecanismo inmunológico, ¿sí? O sea, no es solo, es como estar infundiendo policías nuevos que combaten a las células del linfoma porque nunca estuvieron en contacto, ¿sí? A diferencia de los propios linfocitos del paciente que deberían combatir a la célula del linfoma, pero al estar conviviendo, un poco la inmunidad está alterada y no lo pueden combatir. Claro, exacto. Bueno, acá invitamos a Aide y ya la tenemos. Muy Hola. rápida. Hola, ¿qué tal, Bueno, María Gabriela? ¿Qué tal, doctora? Hola, Ide. Bienvenida a Aide. Bueno, les contamos a todos que Aide González es fundadora y presidente de Linfomas Argentina, que es una asociación dedicada precisamente a dar apoyo a pacientes de linfomas.
Pero me gustaría que en realidad nos cuentes vos exactamente sobre Linfomas Argentina, en primer lugar. Bueno, Este, bueno, gracias María sobre... Gabriela por invitarme, gracias doctora Corín, excelente la explicación, porque es muy difícil hablar del tema de linfomas, porque no es una sola enfermedad. La verdad que es un tema cada vez que veo más complicado. Con el tiempo es como que aparecen nuevas cosas y nuevos diagnósticos, y los admiro a los hematólogos porque tienen que estar constantemente estudiando y viendo nuevos tratamientos. La verdad que los admiro profundamente. Bueno, yo fui diagnosticada en el año 2000. En aquel momento no existían las redes sociales, así que, bueno, cuando recibí el diagnóstico, como todos, me cayó como un balde de agua fría, entre el estado de shock. Yo sabía de biología porque soy odontóloga y había estudiado linfomas en patología muchos años atrás, y lo primero que hice, cosa que hace el 90% de los pacientes, es agarrar la computadora y googlear, y como uno está en estado de shock, lee todo mal, aunque supiera algo. O sea, yo ahora me pregunto, pero ¿cómo no entendía lo que estaba leyendo? Y la verdad que me produjo una angustia muy grande, y años después, 2 años después, encontré en la web la Asociación Española de Afectados por Linfoma, y ahí vi lo que a mí me hubiera venido muy bien mientras estaba en tratamiento. O sea, un lugar donde uno podía tener del otro lado una respuesta, una contención de un par, de alguien que hubiera pasado por lo mismo, una información sobre, de golpe yo recuerdo, donde digo que no sé lo que pasaba por mi cabeza. Estaba leyendo tratamientos y leía autotrasplante, y yo la palabra auto no la leía, mi cerebro no lo leía, y lo único que pensaba era, mi hermano había fallecido. Entonces yo decía, no me pueden donar bueno, un desastre. Que eso, estuve 15 días muy angustiada hasta que fui a mi médico, y mi médico me explicó, y después digo, pero ¿cómo yo lo leía y no lo entendía? Entonces, una persona que recibe este diagnóstico necesita tener un lugar donde muchas veces el médico le da la palabra, le da el diagnóstico, pero después cuando cierra la puerta del consultorio se encuentra solo y quiere saber un poquito más. Entonces, que otra persona le pueda explicar con palabras mucho más simples. Esa fue la intención donde empezamos a trabajar, pero que tuvimos la suerte de contar con el asesoramiento de la doctora Virginia Prates, médica hematóloga. O sea, la información no la dábamos nosotros los pacientes, sino la daba un médico hematólogo. Y bueno, comenzamos en el 2005 con esta tarea, no solamente de brindar información, orientación, ayuda en el acceso a los medicamentos, apoyo emocional con una psicooncóloga que también casualmente tuvo un linfoma de Hodgkin hace muchos años, y o sea, sabe bien de la patología, y también organizar la campaña de concientización de algunos de los síntomas más comunes del linfoma, que se hace desde 2004 por iniciativa del Lymphoma Coalition, que es la organización internacional que nuclea a todas las asociaciones de pacientes del mundo. Y nosotros comenzamos en el 2005, van a ser ya 18 años, y en el año 2019 recibimos, o sea, se dio un premio Lymphoma Coalition a la organización que más había trabajado en estas campañas, y nos lo dieron a nosotros. Nos lo dieron a nosotros, creo que es porque vieron el esfuerzo que hacíamos siendo todos voluntarios, y compitiendo con asociaciones muy poderosas, mundialmente conocidas, que mueven millones de dólares en estas campañas. Pero yo creo que han valorado el esfuerzo que hacíamos nosotros, con nuestros voluntarios, repartiendo volantes en ciudades, en pueblitos del interior, bueno, y tratando de que nos escuchen, tratando de incidir en políticas públicas. En eso te digo que en el 2008 conseguimos la ley porteña de concientización del linfoma, en el 2016 la ley nacional de concientización del linfoma, en el 2013 la ley puntana, y ahora, en estos días, nuestros voluntarios están buscando donde viven, que la intendencia, la municipalidad, declare de interés este día y haga campañas de difusión, porque lo que necesitamos es que la gente
conozca esos síntomas que dijo la doctora, que en algunos pacientes los pueden tener, pueden palparse esos ganglios, y que será muy importante que concurran rápido al médico porque una detección temprana hace que el pronóstico sea favorable. Este año hay un montón de ciudades que ya están, ya se han sido aprobadas, un montón de por ahí pueblitos chiquitos del interior donde hay un paciente y se movieron, o grandes como la ciudad de Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan. Así que bueno, estamos en plena campaña. Excelente, claro, porque contaba al principio del vivo que precisamente el 15 de septiembre, ¿verdad? Es el día mundial del linfoma. Y en tu experiencia, hablábamos de los síntomas. Ah, perdón, antes del tema quiero resaltar porque algún oyente preguntó sobre atención psicológica y me parece que algún miembro de la organización contestó que ustedes prestan apoyo psicológico. ¿Podés profundizar un poquito más sobre este tema? Claro, como te comenté antes, tenemos una psicooncóloga que casualmente es paciente de linfoma de Hodgkin, que ella da por Zoom reuniones mensuales, o cuando a veces vemos que hay más necesidad en casos individuales, ella da apoyo emocional a los pacientes. Sí, hay una persona que yo vi también que había escrito, yo no la ubico, es Mariana Godoy, ella es psicooncóloga. Claro. Y es un trabajo muy, muy importante porque el paciente necesita mucho el apoyo. Seguro. Qué importante y de manera voluntaria, o sea, muy, digamos, muy loable. Somos todos muy voluntarios. Generoso. Somos todos voluntarios. Muy generoso de su parte. Y bueno, te iba a preguntar, no sé si después también la doctora Corín quiere mencionar algo sobre el tema, pero así como en la experiencia tuya o de otros pacientes, de otras personas que forman parte de la organización, ¿cómo es el camino para llegar al diagnóstico? ¿Es muy complejo? ¿Cómo llegás al hematólogo? Porque quizás tenés los ganglios hinchados y vas a un clínico y por ahí el clínico no lo relaciona, no sé, pregunto. Mira, ¿Hay problemas en cuanto al camino de llegar al diagnóstico correcto? Primero, el primer problema es que el paciente por ahí no le da importancia a tener ese ganglio aumentado de tamaño. Eso es lo primero. Y tenemos una encuesta que realizamos junto al Lymphoma Coalition, que hay números de Argentina, pero que generalmente coinciden con los demás países, que mira, el 62% de los pacientes fueron mal diagnosticados de entrada. El 73% desconocía la enfermedad. El 58% tardó más de 6 meses desde que se dio cuenta que tenía un ganglio aumentado de tamaño. Y el 18% no sabía de qué se trataba, o sea, nunca había escuchado la palabra linfoma. O sea que eso nos llama mucho la atención, porque hace 18 años que venimos haciendo las campañas, pero bueno, el público se renueva, o uno presta atención cuando te pasa, ¿no? Sí. Por eso tenemos que estar constantemente, no solamente el 15 de septiembre, sino todo el año. Tenemos una gacetilla de prensa donde metemos digamos, la difusión de una charla con un hematólogo, por ejemplo, y también, bueno, esto de los síntomas para si alguien lo lea, que vaya rápido, por lo menos un médico clínico, y que, como vos decís, muchas veces son mal diagnosticados, sobre todo los que no tienen estos síntomas, ¿no, doctora? Sí. A ver, un poco lo que a mí me parece muy importante la evaluación clínica, ¿sí? Porque, como dijimos, la mayoría de los crecimientos ganglionales responden a cuadros infecciosos, ¿no? O sea, eso es lo más común, que uno aumenta el tamaño del ganglio y ese ganglio se achica solo, ¿sí? O sea, que no, cada vez que nos aumenta un tamaño de ganglio, no necesariamente tenemos linfoma. Eso nos tiene que alertar que el ganglio no se vaya con el tiempo, ¿sí? O sea, uno no recuerda que haya tenido nada y ese ganglio está ahí y no, o sea, como que no se termina de ir. Y es importante la evaluación clínica previamente para esto, para poder descartar otras causas, y también es muy importante para nosotros la toma de la biopsia, ¿sí? Muchas veces se toman biopsias por punción, que para los casos hematológicos, o sea, para los linfomas,
es una complicación, porque para hacer el diagnóstico el patólogo necesita una buena muestra, ¿sí? Necesita encontrar esas células que por su morfología les parecen anormales, pero también necesita ver que toda la arquitectura del ganglio está reemplazada por estas células, o sea, que necesita un buen material para poder hacer el diagnóstico. Entonces, muchas veces nosotros aconsejamos que en lo posible un hematólogo se involucre si el clínico sospecha que pueda tener linfoma, para que podamos elegir, o sea, para poder guiar para una buena biopsia y también elegir el mejor sitio para biopsiar, ¿sí? O sea, para que después no haya las menores complicaciones posibles por la biopsia. Claro. Bueno, un tema que no habíamos tratado precisamente, el diagnóstico, o sea, lo estás diciendo, la clave del diagnóstico es la biopsia. ¿Y hay algún otro estudio más previo que se realice como para tener indicios de linfoma? Sí, es importante también, vieron que charlábamos de que los ganglios pueden aparecer en zonas que son palpables o que en zonas que no podamos palpar, y también que puede involucrar órganos que están fuera, o sea, que no sean ganglios, ¿no? Entonces, los estudios por imágenes nos dan una idea de la extensión de enfermedad. Cuando hablamos de estudios por imágenes, le damos mayor importancia a los linfomas, a la tomografía y a lo que se llama el PET scan, que es una especie de estudio que involucra una tomografía, pero a través se usa un contraste especial que nos dice no solo el tamaño de los ganglios, sino cuánto captan de este contraste, para darnos una idea de qué tan patológicos pueden ser estos ganglios y cuál es el ganglio que más chances me debe de darme diagnóstico si yo biopsio, ¿sí? Entonces muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces tener un estudio por imágenes previo a la biopsia nos ayuda a elegir el mejor sitio de biopsia y entender la extensión de la enfermedad. Claro. Análisis de sangre no puede ser un indicio, perdón, mi ignorancia total. Cuando Sí, te no, haces un chequeo. Sí, hacerse un chequeo con análisis de sangre nos puede dar un indicio, pero no siempre el análisis de sangre es anormal. Hay algunos parámetros de laboratorio que nosotros pedimos cuando uno puede sospechar linfoma, por ejemplo, una enzima que se llama LDH o la beta-2 microglobulina, que son parámetros que muchas veces cuando hay linfoma pueden estar elevados, pero no necesariamente que estén normales implica que no haya linfoma, o al revés, que estén elevados significa que necesariamente haya linfoma. Claro. En realidad es como que es un parámetro más que uno va teniendo en cuenta. Perfecto. Bueno, Aide, ¿y algún evento especial que quieras mencionar ahora en esta semana que estén organizando en Linfomas? Y también datos de contacto que quieras compartirnos de Linfomas Argentina. Mira, el cierre de campaña lo vamos a hacer este año en el Hospital Italiano de La Plata, donde va a hablar el doctor Jorge Milone, la doctora Prates. Ahí a la mañana va a haber una jornada de donación de sangre y registro de médula ósea, y después va a haber una charla abierta a la comunidad. Y después en muchos lugares del país, voluntarios nuestros junto a un médico hematólogo van a ir a radios, a programas de televisión de esas localidades, para que haya difusión sobre esta enfermedad, y aparte un montón de galletillas de prensa que ya hemos mandado por todos lados, porque lo que queremos es que esto se sepa, y bueno, es el día, digamos, que podemos llegar a lograr mayor difusión. Después, bueno, en Buenos Aires se van a iluminar obelisco, el obelisco, el Monumento a los Españoles, la Pirámide de Mayo, en Córdoba el Estadio Kempes, en un montón de ciudades, en Rafaela, en Varadero, en San Luis me estaban diciendo que también se van a iluminar, que hay un paciente que lo vi que está acá escuchando, que él lo está gestionando. ¿Para qué hacemos esto? Para llamar la atención de la gente. De golpe dice, uy, el obelisco de naranja, ¿por qué es esto? Entonces, bueno, por ahí le llama la atención, preguntan y lo leen. Y todos los años buscamos llamar la atención con algo. Antes lo hacíamos con otras cosas, y bueno, este año es así. Buenísimo, sí, excelente. O sea, tenemos que mejorar estos porcentajes que nombrabas antes, ¿no es cierto? Y eso lo logramos a través de la difusión y de mejorar el conocimiento del tema.
Así que bueno, a disposición por supuesto las redes de FUCA, aprovecho para pasar el aviso, para que nos sigan en las redes sociales, en esta cuenta de Instagram, en Facebook, que también desde FUCA tratamos de colaborar Sí, sí, los en venimos esta difusión. siguiendo y todos los años me llaman, ¿eh? Ahí Para el Día está. Mundial del Linfoma. Mira, nuestro Instagram es Linfomas Argentina OK, y si no, en Facebook, Asociación Linfomas Argentina, y si me permitís, quiero pasar un avisito. ¿Sí? Junto a la Fundación ALMA, perdón, la Fundación Argentina de Mieloma y a la Asociación ALMA, estamos llevando a cabo un registro poblacional de pacientes oncohematológicos con unos resultados que se van a presentar en el Congreso Argentino de Hematología. Entonces, es para pacientes con mieloma, pacientes con linfoma, leucemia, mielofibrosis y síndrome mielodisplásico. Los que están escuchando, si pueden entrar en cualquiera de nuestras redes y llenar, o las redes de estas otras asociaciones, llenar ese registro, porque ya tenemos 700 ya anotados, y eso va a ver, sobre todo los médicos hematólogos, y después nos van a servir a nosotros para incidir en políticas públicas, para saber qué pasó, cuál fue el recorrido del paciente desde que tuvo el primer síntoma hasta que terminó el tratamiento, ¿sí? Se llama Registro Poblacional de Pacientes Oncohematológicos. Eso es importantísimo. Es Quizás la doctora importantísimo. Corín nos puede explicar también, resaltar un poco más la importancia de este tipo de proyectos, ¿verdad? Sí, totalmente. La verdad es que en Argentina hay pocos datos de estadística, de incidencia. Sabemos que aproximadamente se diagnostican 4.000 linfomas por año, pero siempre es muy interesante la perspectiva de los pacientes. De hecho, en la mayoría de los ensayos clínicos se están incluyendo lo que se llama resultados reportados por pacientes, ¿sí? Porque nuestros objetivos de tratamiento no solo tiene que ser curativo, que es lo que buscamos en la mayoría de los linfomas hoy, sino que nuestro objetivo tiene que ser mejorar la calidad de vida de los principales involucrados, que son los pacientes, ¿sí? Así que es buenísimo que los pacientes participen, que nos puedan dar estos datos como para poder mejorar tanto de datos de incidencia, sino también datos de accesibilidad a los tratamientos, los datos de estas demoras en los diagnósticos, porque eso hace que cuando uno tenga un conocimiento del estado de situación podamos mejorar para que mayor cantidad de pacientes puedan acceder a los mejores tratamientos en el mejor tiempo y forma posible. Claro, y esto tiene que presentarse en el próximo congreso porque es en noviembre, ¿verdad? Es en noviembre, sí, ya estamos a fines de septiembre, vamos a cerrar el registro, por eso nos quedan pocos días, y con eso vamos a tener un cuadro de situación de todo lo que pasa, incluso hasta qué le pasó al paciente, cuál fue hasta la relación médico-paciente. O sea, vamos a ver todos los pasitos, dónde tuvo inconvenientes, qué inconvenientes tuvo, cuánto tiempo tardó en el diagnóstico. Es un cuestionario que tardas 15 minutos en responderlo rápido, muy simple, pero es un primer cuestionario. Creo que es muy importante para, como dijo la doctora, tener algunos datos, y con los datos podemos ir a hablar con por ejemplo, con el Instituto Nacional del Cáncer, con PAMI, y decir, bueno, pasa esto, tengo tan cantidad de pacientes con problemas. Bueno, muy importante. Entonces te pido, Aide, por favor, si podés repetir el sitio web o cómo se anotan, Sí. y me lo mandás por WhatsApp, Dale. perdón, así lo pongo en el copy cuando compartimos este video. Dale, buenísimo. Entonces, ¿cómo es en la dirección? Pueden anotarse por Facebook, en Asociación Linfomas Argentina, ahí va a estar el cuestionario, en nuestro Instagram que se llama Linfomas Argentina OK, ahí está. O sea, en la a través web de las redes está. sociales, digamos. Ahí está. Y Perfecto. yo después te lo paso. Bueno, muchísimas gracias entonces a ambas, realmente es súper interesante, qué rico, qué bueno poder compartir con una médica especialista en linfomas, en el tema que nos ocupa, como es la doctora Corín, a quien le agradecemos muy especialmente, y muchísimas gracias, Aide, también por tu aporte, porque creo que ha enriquecido mucho esta charla, y las invito si quieren dar un mensaje final cada una. Ahí empezá vos. La doctora primero. Bueno, empiezo yo. La doctora primero. A ver, creo que es muy importante que
creo que muchos de los retrasos en las consultas tienen que ver con el miedo inicialmente, un poco el desconocimiento y otro poco el miedo del paciente, y darle como un mensaje alentador a los pacientes. Tenemos avances en los tratamientos que son abismales en los últimos años, esto que charlamos de la terapia blanco dirigida, hay mucho que está avanzando en la inmunoterapia, ¿sí? En distintos tipos de anticuerpos que atacan a las células del linfoma, o en reutilizar nuestra inmunidad, de alguna manera despertar nuestra inmunidad para poder atacar a las células del linfoma. Entonces, la verdad que las opciones terapéuticas que tenemos son muchísimo mejores y cada día avanzando más, entonces no tengan miedo en consultar, en la mayoría de los casos podemos dar tratamientos que son muy efectivos, que se toleran muy bien. Es muy importante, como dijo Aide, la relación médico-paciente, en tener la contención del médico tratante para poder, y de todo el equipo para poder llevar a cabo el tratamiento. Y la expectativa de vida es muy buena y estamos en la mayoría de los casos, como dijimos, buscando no solo llevar el linfoma para atrás, curar o lograr remisiones como charlábamos, sino en esto de hacer hincapié en la calidad de vida de los pacientes y en disminuir los efectos a largo plazo de los tratamientos. Bien, espectacular. Y Aide, entonces... Mucho más no puedo decir, excelente todo lo que dijo la doctora. Bueno, si hay pacientes que están en este momento escuchando, que tengan fe, confianza en su médico hematólogo, que por supuesto que hay muchos tratamientos en primera línea, segunda línea. Yo soy un ejemplo, o sea, yo tengo un linfoma folicular hace 22 años, mi médico me dijo que lo más probable es que antes de los 5 recaía, y bueno, voy por 22, así que, y hace 22 años tuve la suerte de, ya me dieran anticuerpos monoclonales, así que desde ese momento hasta ahora aparecieron muchísimo más medicamentos, así que drogas nuevas, así que tengan mucha fe, que vayan con energía positiva y que seguramente van a estar bien, porque aparte contamos con excelentes hematólogos y acceso a muchísimos medicamentos en la Argentina. Así que bueno. Bueno, excelente, chicas, excelente. Muchísimas gracias, doctora Corín. Muchísimas gracias, Aide, presidente de Linfomas Argentina. Y bueno, a todos que nos sigan en redes sociales, había un mensaje también para ayudar a FUCA, para colaborar con FUCA, todo el trabajo que hacemos asociaciones o fundaciones como FUCA, como Linfomas Argentinas, se sostienen gracias a donaciones de muchas personas y empresas, así que también están invitados todos a colaborar con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, y hasta la próxima. Gracias nuevamente a ustedes, gracias a todos los que estuvieron hoy, y nos vemos, como siempre, todos los lunes, 19 horas. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Muchas gracias.